Ya se conformó la comisión que estará encargada de analizar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Dentro de los argumentos que se dan para la presentación de este libelo, se habla de vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Quien impulsó esta iniciativa junto a otros parlamentarios fue el diputado Tomás Hirsch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Antes de entrar al fondo de la acusación constitucional, me gustaría preguntarle por el sorteo que finalmente determinó que fueran mayoritariamente parlamentarios del oficialismo quienes tendrán que revisar esta acusación constitucional, salvo la diputada Maricela Santibáñez del Partido Comunista. Mira, la verdad es que uno mira muy atentamente el momento del sorteo. En muchas acusaciones constitucionales se pide que no las firmen más diputados o diputadas para que puedan estar en el sorteo. Yo en lo personal creo que, y lo comparto con varios otros parlamentarios, que no es tan relevante. La comisión sin duda tiene una tarea fundamental en escuchar a los invitados e invitadas, en recoger y recabar los antecedentes, pero su informe no es vinculante. Eso es muy importante. Es más, al momento de informar, cada una de las diputadas y diputados de la comisión puede participar, emite su opinión, salvo que no pase la cuestión previa que se llama, pero si la pasa, que es lo que uno esperaría, hay una descripción del trabajo realizado y las conclusiones de cada una de ellas y ellos. Así que no es tan relevante. Lo único en que puede incidir a veces a mayoría en que no quieran invitar a alguien, en que el presidente, pero yo no creo que eso suceda. Fíjate que podremos tener miradas políticas muy distintas con los diputados y diputadas de la derecha, pero en general en las comisiones investigadoras yo he visto que hay una, y en las acusaciones constitucionales, hay una actitud de respeto a todas las personas que se quiere invitar. Así que no le doy una mayor importancia. De todas maneras, vamos a estar ahí apañando y apoyando a la diputada Santibáñez, que va a estar en franca minoría en la comisión. Así que ahí estaremos ayudando. Sí, bien importante lo que usted decía, diputado, de que finalmente el informe no es vinculante porque es la sala en su soberanía quien decide si procede o no la acusación. Y vamos a eso, a la acusación constitucional. ¿Por qué cree usted que el ministro Raúl Figueroa debe ser acusado constitucionalmente y, en definitiva, si es que esto llega a prosperar en el Senado, dejar de ser ministro? Mira, voy a partir por el otro lado. Yo creo que de verdad, y te lo digo sinceramente, hemos sido muy pacientes, nosotros parlamentarios y el país en general, con el ministro Figueroa. Creo que había mérito para una acusación constitucional hace ya bastante tiempo. El ministro ha sido de una verdadera obsesión, tanto que está lleno en las redes de memes respecto del ministro, que no viene al caso plantearlo ahora, pero con una obsesión por la vuelta a clases, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y hay momentos en que la pandemia ha estado totalmente desatada, desbocada, descontrolada. Afortunadamente hoy día la situación es distinta, y él siempre en el mismo discurso que la vuelta a clase, cuando las recomendaciones internacionales decían que no era buen momento, cuando acá los comités de crisis, el colegio médico, otra institución académica, científica, otros ministros, incluso on y off the record, te decían que no tenía ninguna lógica volver a clase. Ahí está el ministro. Me habría encantado que hubiera tenido la misma obsesión respecto de garantizar las condiciones para los estudiantes, los profesores y el personal no docente en el momento de tener que dar clases no presenciales, telemáticas, donde efectivamente hubo mucha dificultad, o incluso en los colegios mismos. Entonces, hay argumentos que vienen desde larga data, en particular los que nosotros planteamos en la acusación, que la dividimos, como sabes, en 3 capítulos donde hemos diferenciado los elementos. Creo que son argumentos más que suficientes y muy sólidos que deberían terminar en una acusación aprobada por ambas cámaras y por lo tanto en la destitución del ministro. Diputado Tomás Hirsch, ¿usted cree que además lo que ocurre en nuestro país es que al tener
modelos de educación tan diferentes, me refiero a educación privada, educación particular subvencionada y educación pública tan distintos y en condiciones tan diferentes también. No es lo mismo un colegio particular pagado que un colegio municipal. Las condiciones también son distintas a la hora de querer volver a clases. Quizás un colegio particular pagado del sector oriente sí pudiese tener las condiciones sanitarias en cuanto a nuestra infraestructura, capacidad de las salas, mayor dotación de personal que un colegio que quizás no tiene los mismos recursos. Sin duda eso es así y eso se ha visto reflejado antes de la pandemia. Sabemos perfectamente que las condiciones de conectividad, de implementos, de infraestructura, como bien dices tú, la cantidad de alumnos por sala y una cantidad de otros aspectos son totalmente diferentes en las escuelas particulares subvencionadas y en las escuelas públicas. Y yo no quiero sonar odioso, pero es cosa de ver lo que ha pasado con el mismo colegio en el que el ministro tiene a sus hijos. Un colegio particular, ¿no es cierto?, particular pagado, con una infraestructura espectacular, lo vimos ahí en varias fotos, ¿no es cierto? Y sin embargo, después de insistir con el retorno a clases presenciales, en ese mismo colegio, mira las ironías de la vida, se produjo una situación de contagio en ese colegio, con un espacio enorme, con un patio y jardines que no tienen, por supuesto, las escuelas públicas, y sin embargo ahí se produjo una situación de contagio y tuvieron que volver a quedar en situación de cuarentena, a pesar de ser un colegio que tiene toda la infraestructura necesaria. Imagínate en el hacinamiento que se produce en escuelas públicas, donde tienes, no sé, 30, 40 alumnos por clase. Vimos en su momento, tú lo recordarás también, la denuncia que hace una profesora del colegio Mayflower, que era en realidad una conversación privada en un tono bastante coloquial, digamos, pero da cuenta muy bien de lo que significaba tener que estar haciéndole clase a niños que estaban en la sala y otros que estaban en sus casas, comiendo, parándose junto a los amigos, jugando al mismo tiempo o con mala conectividad. Hubo unos niños de Arica, y a mí me tocó conversar con ellos, estar con ellos, unos niños de Arica que hicieron una campaña nacional, terminaron teniendo apoyo incluso de algunos de los magnates acá de este país, eh, porque no tenían conectividad, estaban en clases telemáticas, pero era ridículo. Uno de ellos se subía al techo, tal como hacía una profesora en Puerto Montt, que por el cariño a los niños se subía al techo de su casa para darles clases. Mira, ejemplos como estos hay muchos, te estoy dando los que fueron más conocidos porque estuvieron en la red y en los medios, pero esto se repite 10.000 veces así, no estoy exagerando, se repite casi en cada colegio. Y la diferencia brutal que hay entre colegios particulares subvencionados y públicos, agravan mucho más esta situación. Diputado Tomás Hirsch, en virtud de eso y de los que nos comenta, dentro de los argumentos que se dan por parte del Ministerio de Educación para insistir en el regreso a clases es precisamente el tema de la conectividad y que es muy difícil para lugares de zonas extremas, lugares que no tienen acceso a internet dentro de los hogares o que solamente tienen un aparato para toda la familia, hablemos de teléfono, computador, tablet. Por esas mismas razones es que los niños deben estar en el interior de los colegios, en las aulas, para tener los conocimientos y sociabilizar con los mismos estudiantes. ¿Qué le parece a usted ese tipo de argumento? Me parece que es no entender las prioridades. La primera prioridad es la salud de las niñas, niños, adolescentes, la salud de los profesores y profesoras, la salud de los funcionarios de la educación. Es el primer tema, la prioridad número uno. Ahora bien, cuando me dice es que hay problema de conectividad, etcétera, bueno, resolvamos los problemas de conectividad. El gobierno tiene las facultades, sobre todo en un estado de excepción decretado por la misma pandemia, para exigirle a las empresas que bastante buen negocio han hecho con lo demás, que proveen estos servicios, bueno, que lo entreguen, que lo garanticen. No te estoy hablando ni siquiera de zonas rurales, te estoy hablando de la ciudad de Arica, te estoy hablando de Puerto Montt. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Mi sede digital está en La Reina, al lado de Avenida Larraín, una zona residencial, se supone que de una situación de buen nivel socioeconómico. La conectividad es tremendamente mala. Tienes que estar moviéndote, caminando y encontrando. Entonces, resolvamos los problemas de conectividad, pues. Y resolvamos el problema de que la cantidad enorme de niños y niñas que no tienen, ¿no es cierto?, ni siquiera buenos computadores o notebooks, o ni siquiera malos. Entonces, vamos a la raíz del problema, pero decir que como no hay conectividad, vayan a los colegios y en los colegios no están las condiciones para garantizar la salud, me parece que es confundir los primarios en este momento.
Sí, diputado Hirche, también esto tiene que ver con, y estoy revisando parte de lo que sostiene también esta acusación, es que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos adicionales por parte del Ministerio de Educación hacia los colegios para enfrentar el tema de la pandemia. No sé, recuerdo haber escuchado a algún profesor de alguna zona del país diciendo que no tenían mascarillas, por ejemplo. Y claro, como volvemos al mismo ejemplo, no es lo mismo pedirle a los apoderados de colegios particulares que lleven 2 o 3 mascarillas al día para los estudiantes, que eso sí se puede hacer, que en otros sectores donde no hay plata ni para tener una mascarilla. Entonces, también por ahí va la cosa, ¿no? Mira, a propósito de eso, yo presenté un proyecto de ley para que el gobierno entregara mascarillas en forma gratuita durante el periodo de la pandemia, ¿no es cierto?, a todas las familias que lo necesitan, porque es un gasto que va sumando una familia de 2 o 3 hijos, ¿no es cierto?, más los padres que tienen que cambiarse mascarilla además varias veces al día, porque esa es la recomendación. Si no, estamos haciéndonos trampa nosotros mismos, porque nos sirve. Bueno, eso implica un gasto grande. Bueno, el gobierno lo pidió que se declarara como inconstitucional el proyecto porque implicaba gasto. Entonces, con esa actitud es efectivamente con la que impides poder dar una respuesta adecuada a la familia. Tal como tú dices, acá ha habido una ausencia de recursos adicionales. Claro, estaban los contemplados en la ley de presupuesto, pero no los recursos adicionales que se requerían. Además de eso, tal como planteamos nosotros en la acusación, está la falta de regulaciones que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, respecto a las clases a distancia y cómo eso terminó afectando. Han habido carencias enormes en las subvenciones, ¿no es cierto? No se entregaron las subvenciones como correspondía, no se han cumplido incluso con varias leyes que obligan, ¿no es cierto?, a entregar ciertos recursos y ciertas subvenciones. Se disminuyó el número de alumnos prioritarios y eso evidentemente también afectó justamente en esta situación. En fin, es una larga lista que nosotros incluimos en la acusación constitucional y me parece que va a ser muy difícil para el gobierno, para el ministro y para su defensa rebatir la solidez de todas estas situaciones que están afectando. En el caso de la falta de regulación y de la falta de financiamiento, nosotros hemos enumerado al menos 8 ejes temáticos diferentes, ¿no es cierto?, en las cuales se evidencia que hay un actual negligente. En cada uno de esos ejes temáticos, además, hay decenas de casos específicos y ejemplos que están todos documentados. Así que no es una cuestión arbitraria o mañosa la que estamos planteando, es una cuestión que tiene una enorme cantidad de casos, es muy casuística la acusación, donde se demuestra la negligencia y las faltas que ha cometido el ministro a la Constitución y a leyes muy específicas en este caso. No se ocuparon adecuadamente los recursos, por ejemplo, de la subvención especial preferencial, se ocuparon fuera del marco legal. Está la brecha digital de la que estábamos hablando antes. En fin, hay todo el problema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En fin, me parece que es una larga lista. No la tiene fácil el ministro, la verdad, respecto de la contundencia de la acusación. Diputado Hirsch, finalmente, ¿cuál para usted hubiese sido el escenario ideal? Ideal me refiero para mantener de alguna manera el proceso educativo sin poner en riesgo la salud de toda la comunidad, profesores, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados, etcétera, y que no tengamos resultados como los que se dieron a conocer en algún momento, de que no se habían cumplido los objetivos educacionales. Sabemos que es pandemia, no podemos esperar tampoco que los contenidos sean aplicados en un 100%, pero que los niños habían dejado de aprender, en definitiva, los niños y los jóvenes habían dejado de aprender. ¿Cómo lo hubiese manejado usted este problema? Bueno, sin duda la pandemia es una situación compleja, una situación difícil que ha afectado a todo el mundo, no solo a Chile. Hay experiencias muy adecuadas, no solo en el campo de la educación, esto está estructurado dentro de la respuesta general del gobierno que ha sido muy ineficaz. Ayer interpelamos al ministro de Salud, donde se veía claramente que hay países que han dado respuestas muy adecuadas a la pandemia, que no es el caso de Chile, donde solamente el tema de la vacunación ha andado bien. En el caso de la educación, es nuevamente una estructura de temas. Por una parte, creo que el gobierno retardó, retrasó e impidió incluso una serie de proyectos de ley que se presentaron que habrían ayudado a contar con los recursos y con las respuestas para poder dotar al sistema de educación de la infraestructura, de los elementos, de la formación, de la capacitación y de los medios necesarios. En segundo lugar, haber puesto el énfasis en la conectividad,
había tiempo para hacerlo, estaban las posibilidades, las empresas tendrían que haber respondido en una situación de emergencia y eso lamentablemente no se hizo. Haber descuidado a los trabajadores de la educación, la entrega del bono, por ejemplo, del incentivo al retiro, ha estado postergado por años y en caso de la pandemia era más necesario que nunca haber cumplido con esa normativa. Desde ese punto de vista donde nosotros decimos que había un actuar que ha sido negligente y que ha puesto en riesgo, y esto para mí es el punto más importante y está en el capítulo 3 de la acusación, ha puesto en riesgo la integridad y la salud física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de medidas que fueron propuestas incluso por la Organización Mundial de la Salud, por la UNESCO a nivel de educación y desde acá de Chile también por el organismo, el Colegio Profesor y otros, que habrían permitido una respuesta mucho más adecuada. Sabiendo que la situación es compleja, sabiendo que siempre va a haber una pérdida, tenemos que poner el énfasis en primer lugar en la salud, en segundo, digamos, la vida, en segundo lugar la salud y en tercer lugar la posibilidad de que los alumnos, sabiendo que están en una educación a distancia telemática, puedan contar con todos los elementos necesarios. Y en eso, lamentablemente, el ministro de Educación falló totalmente por su obsesión permanente de que lo único válido era volver a clases presenciales cuando no han estado dadas las condiciones. ¿Cree que van a estar los votos, diputados, en la Cámara, si es que en la Cámara y después si es que esto pasa al Senado para que llegue a buen puerto la acusación? La verdad es lo siguiente, si esta acusación se la estudia en su mérito, en los argumentos que tiene desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional y legal, los votos deberían estar. Lamentablemente, si se pone en la balanza solamente un gallito político, que no es el caso, no es el caso para nada. Yo en lo personal estudié y creo que cada uno de los que firmamos estudiamos muy a fondo lo que se estaba planteando. Si solamente se lo hace desde un punto de vista político y de favores para allá, favores para acá, etcétera, claro, se corre el riesgo de que efectivamente no sea aprobada. Yo por eso lo que le pido a todas las diputadas y diputados y luego a los senadores es que la estudien en su mérito, que la estudien en cuanto a lo que se dice en cada uno de los capítulos y no por otras consideraciones. Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos también a las sesiones de la comisión que va a analizar el nivel y lo que puede ocurrir después de la sala. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Era el diputado Tomás Hirsch, uno de los impulsores de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Educación.